¿Alguna vez has trabajado el mes entero? ¿Has hecho todo bien y aún así llegaste al final del mes sin entender a dónde se fue el dinero? Este video es para ti. Quédate. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca has puesto en palabras. No se trata de cuánto ganas, no se trata de cuánto gastas, se trata de esa sensación de que, no importa cuánto entre, siempre parece poco. De que trabajas, te esfuerzas, cortas gastos donde puedes y, aún así, el mes termina con ese apretón en el pecho que ya has aprendido a disfrazar. ¿Conoces esa sensación? No es falta de competencia, no es falta de esfuerzo, y definitivamente no es falta de fe. Es el peso de cargar solo una presión que fue diseñada para ser cargada de otra forma, con un fundamento que la mayoría de las personas nunca se ha detenido a construir de verdad. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Quédate hasta el final, porque hay una verdad en Filipenses 4:19 que cuando entra de verdad en tu entendimiento, no solo como un versículo memorizado, sino como una convicción real, cambia la forma en que ves cada factura, cada decisión y cada escasez que aún intenta definirte. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lee este versículo otra vez. Despacio, porque Pablo no escribió esto desde una casa cómoda con las cuentas al día. Lo escribió desde una prisión, sin saber cuándo o si iba a salir, sin ninguna garantía sobre el día siguiente, con todo lo que una persona consideraría necesario para vivir con dignidad fuera de su alcance. Y aún así, escribe: Mi Dios suplirá. No tal vez supla. No suplirá si lo mereces. No suplirá cuando la situación mejore. Suplirá. Un futuro con la certeza de quien ya ha visto esto suceder tantas veces que la duda ya no cabe. Presta atención a cada palabra de esta promesa. Mi Dios. No un Dios genérico, no una fuerza abstracta. El Dios que Pablo conocía por nombre, con quien tenía una historia, que ya había probado su fidelidad en situaciones que cualquiera habría llamado sin salida. Suplirá. No te consolará, no te dará explicaciones, no te pedirá paciencia mientras esperas. Suplirá, actuará, proveerá, moverá lo que tenga que ser movido, todo lo que os falta. No algunas cosas, no las que parezcan razonables, todo. La cuenta que está por vencer, el imprevisto que llegó sin aviso, la necesidad que aún no has tenido el valor de poner en oración, conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a tu salario, no conforme a la situación del país, no conforme a lo que parece posible desde tu punto de vista, conforme a las riquezas de Él, y ahí la ecuación cambia por completo. Escribe en los comentarios: Mi Dios suplirá, no como una frase automática, sino como la declaración de quien decide cambiar la narrativa de la escasez por la narrativa de la provisión. Pero déjame ser honesto contigo sobre algo que nadie suele decir cuando cita Filipenses 4:19. Esta promesa tiene un contexto, e ignorar ese contexto es lo que hace que tanta gente repita el versículo sin cosechar lo que promete. Pablo escribió esto justo después de agradecer a la iglesia de Filipos por haber contribuido financieramente con su ministerio. Ellos habían dado de lo que tenían, y Pablo les estaba diciendo: El Dios al que ustedes honraron con lo que era suyo, los honrará a ustedes con lo que es de Él. Hay un principio aquí que es más profundo que simplemente recitar una promesa. La provisión no es solo recibir, es un ciclo. Es el movimiento de quien entiende que lo que pasa por sus manos no es solo suyo, y que cuando administras con fidelidad lo que Dios puso bajo tu responsabilidad, te posicionas como un canal y no como un depósito. El depósito acumula y se estanca. El canal recibe y distribuye. Y Dios no llena lo que está cerrado. Él abastece lo que está en movimiento. Esto no significa dar lo que no tienes. No significa un sacrificio que deje a tu familia sin lo esencial. Significa mirar lo que tienes, por pequeño que sea, y preguntar: ¿estoy administrando esto con la sabiduría de quien fue puesto como mayordomo de lo que pertenece a Dios?
porque la mayoría de las crisis financieras que parecen ser por falta son, en realidad, de gestión, de prioridad, de hacia dónde va el primer fruto antes que todo lo demás. Guarda este video, porque querrás volver a ver esta parte sobre el ciclo de la provisión cuando aparezca la tentación de cerrar la mano. Déjame hablarte de lo que sucede cuando la escasez se convierte en identidad. Hay gente que ha pasado tanto tiempo luchando financieramente que el aprieto se volvió su estado normal, que ya no imagina cómo sería vivir sin esa presión, que espera que las cosas salgan bien, pero en el fondo no cree que sucederá, porque cuántas veces pareció que iba a mejorar y volvió al mismo lugar. Ese ciclo tiene un nombre. Pablo lo llama pobreza de contentamiento, y es diferente al conformismo. El contentamiento no es resignarse con lo que falta. Es aprender a operar con paz en medio del proceso sin dejar que la presión de lo que aún no llega contamine la gratitud por lo que ya está. Él escribe justo antes de Filipenses 4:19. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Aprendió. No nació así. No fue fácil. Fue un proceso de reaprendizaje sobre cómo ver su propia vida. Y eso es exactamente lo que Filipenses 4:19 exige de ti antes de convertirse en una experiencia. La decisión de no dejar que lo que falta defina quién eres y qué tienes. De seguir administrando con fidelidad aun cuando el resultado todavía no aparece. Porque la provisión de Dios no llega para quien está de brazos cruzados esperando el milagro. Llega para quien está haciendo su parte, con lo que tiene, donde está, como puede, y confiando en que lo que falta es responsabilidad de Él. Si este video está tocando algo dentro de ti, dale me gusta. No por obligación, sino como el gesto de quien reconoce que necesitaba escuchar esto hoy. Ahora, hablemos de lo que la envidia ajena realmente hace y lo que no hace. Existe una creencia muy común de que cuando las cosas no avanzan financieramente es porque alguien cercano te está echando mal de ojo, que hay un envidioso robando tu prosperidad solo con mirar. La envidia existe, la mala voluntad existe. Eso no es paranoia, es realidad humana que la Biblia reconoce. Pero la provisión de Dios descrita en Filipenses 4:19 no está sujeta a la mala voluntad de ningún ser humano. Cuando Pablo dice que Dios suplirá, no pone una cláusula de excepción para cuando alguien te mire mal. La protección real contra la envidia no es identificar quién te tiene mala fe y cortar el acceso. Es tener tu fuente tan firmemente anclada en Dios que lo que viene de afuera no tenga dónde instalarse. Cuando tu identidad financiera se fundamente en quién dice Dios que Él es para ti, el mirar del envidioso chocará contra un muro. No un muro de amargura, sino uno que la fidelidad construye ladrillo a ladrillo, elección tras elección. Guarda lo que estás construyendo con sabiduría. No lo cuentes antes de tiempo. Eso es el mismo discernimiento que Proverbios llama guardar el corazón. Pero no confundas guardar con paralizar. Tu parte continúa. La fidelidad continúa. Comparte este video con alguien que sepas que está cargando presión financiera en silencio. Esa persona que no habla mucho, pero a la que se le nota el peso. Envíalo sin explicar nada. A veces, la palabra que reorganiza la fe de alguien llega por el cuidado de quien se acordó en el momento justo. Déjame mostrarte cómo Filipenses 4:19 se vuelve concreto. Pablo está en prisión, sin ingresos, sin saber cuándo saldrá. Y no está en pánico, está en paz. ¿Cómo? Porque aprendió que su provisión no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de quién es la fuente. Cuando la fuente es Dios, y no tu salario, ni la economía, ni el humor de tu jefe, la ecuación cambia. Todas esas cosas son canales, medios por los cuales la provisión puede llegar, pero no son la fuente. Y cuando un canal se cierra, quien tiene a Dios como fuente no se queda sin opciones. Se queda sin ese canal específico. Y Dios tiene infinitos otros. Esto no es ingenuidad financiera, es posicionamiento espiritual. Escribe en los comentarios, mi fuente no se seca. Antes de la oración final, déjame decirte algo. La provisión a veces llega de una forma que no esperabas, no por el camino que planeaste ni en el plazo que calculaste.
pero llega. Y cuando llega al estilo de Dios, viene con una paz diferente, sin la tristeza que menciona Proverbios 10:22. Viene con la estabilidad de quien sabe de dónde vino y quién es la fuente. Haz esta declaración ahora, en voz alta, con fe. Señor, vengo ante ti con la honestidad de quien está cansado de cargar este peso solo. Reconozco que, en algún momento, cambié tu provisión por mi ansiedad, que pasé más tiempo calculando lo que falta que confiando en quien suple. Pero hoy decido diferente. Declaro que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a mi salario, ni a la economía, ni a lo que parece posible desde donde estoy. Declaro que soy canal y no depósito, que lo que pase por mis manos será administrado con fidelidad. Declaro que mi fuente no se seca, que cuando un camino se cierre, tú tienes infinitos otros. Sana mi relación con el dinero. Quita el miedo que me paraliza y la codicia que me desvía. Dame sabiduría para administrar bien lo poco mientras espero lo mucho. Y que cuando la provisión llegue, yo reconozca tu mano en ella y mi gratitud sea más fuerte que mi alivio. Mi Dios suplirá. Lo creo hoy porque tu palabra es más confiable que cualquier circunstancia. Amén. Gracias por quedarte hasta aquí. En un mundo donde todo compite por tu atención, elegiste escuchar algo que importa. Si una frase se quedó contigo o una verdad reorganizó algo por dentro, deja tu me gusta. Y escribe en los comentarios qué parte te habló más. Lo que fijas hoy es lo que necesitarás recordar mañana cuando aparezca la presión. Tenemos mucho más por delante. Nos vemos en el próximo video.